Jorquera, que está en pantalla. Después vamos a tener una pequeña ronda de preguntas y respuestas de parte de ustedes, ojalá que sea lo más participativo. Luis no tiene problema en que en algún momento ustedes puedan parar o levantar la mano o solicitar alguna información nacional, poder recurrir, diríamos, a los elementos que ustedes tienen en pantalla. Después de tener esa ronda de preguntas y respuestas, vamos a parar un poquito y vamos a meternos en la parte del curso, diríamos, en referente a las notas, referente a los trabajos que vienen, referente también a algunas publicaciones que le hicimos llegar este fin de semana de la prensa, que nosotros creemos interesante que ustedes estén al día en información periodística, que de alguna u otra manera es la única forma de estar presente, diríamos, y al tanto de lo que sucede en todo lo que es la judicialización de la construcción en este último tiempo. Todos los problemas que han habido por los edificios que están en este momento detenidos, ya están con problemas judiciales. Así que vamos a partir entonces, ya que tenemos una buena convocatoria. Voy a presentarle a Luis Alvarado Jorquera, arquitecto de nuestra universidad, compañero de la universidad mío, gran amigo, gran profesional. Se recibió el año 1979. Fue arquitecto de la Dirección de Obra, en la cual trabajamos en conjunto desde el año 1979 a 1990. Posteriormente trabajó como arquitecto en el Banco Estado, entre el año 91 y el año 1995. Fue arquitecto tasador del Banco Estado también desde el año 96 hasta el año 2019. Y desde el año 1997, ya con bastantes años de experiencia ya, es revisor independiente de arquitectura. Lo hemos invitado a Luis y agradecemos nuevamente que nos haya aceptado la invitación para que nos puedas comentar un poco cuál es la labor del revisor independiente de arquitectura, qué importancia tiene en el proceso de aprobación de los permisos, de qué forma se relaciona con los arquitectos patrocinantes de los proyectos y de qué forma tú ves cómo se puede ir mejorando este tema de la legislación. Y una cosa muy importante que seguramente te vamos a preguntar, lo que está sucediendo, bastantes cambios, diríamos, en la normativa, principalmente partiendo por los formularios municipales, ya que entró en vigencia nuevas leyes, la ley de aporte, que está modificando bastante todo lo que es la gestión inmobiliaria, y todo lo que ha significado la irrupción, diríamos, de la Contraloría General de la República y el Poder Judicial en fallos judiciales en contra de permisos aprobados, que es una gestión administrativa, todo lo que significa ese contrapunto, diríamos, que para nosotros como arquitectos y recordando lo que hemos vivido nosotros, tú como arquitecto y el suscrito, diríamos, no habíamos nunca imaginado que la Contraloría General de la República pudiera llegar a tener tanta fuerza en poder determinar acciones hacia estas acciones administrativas, diríamos, estas resoluciones administrativas. Así que, Luis, te dejo, los jóvenes que nos acompañan, futuras arquitectas y arquitectos, son básicamente de cuarto año, más o menos, diríamos, así todos están en esa, diríamos, colegiatura, diríamos. Ellos ya saben de algún antecedente referente a permisos, no son expertos, y la idea, como te explicamos antes, es prepararlos a ellos para la entrada a la práctica profesional, tanto tan simple como escribir, diríamos, cosas a través de informes que les solicitamos, lenguaje técnico, capacidad de resumen, como también la gestión profesional. Y por eso te pedimos, en este caso, a personas como tú, que tienen experiencia en el tema, puedan conversar con ellos, y más que una clase es una charla, es una conversación. Así que te dejo, Luis, y gracias. Adelante, tienes toda la pantalla para ti. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a compartir pantalla con un Power. Pero no encuentro. Parece que lo bajé yo aquí, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Creo que lo cerró. Así que hay que ¿lo poner cerré? de nuevo. Sí, hay que poner como compartir de nuevo pantalla. Compartir. Me fui. No. Cancela. ¿Ah? Sí, hay que. Ya. Cancelar eso. Ahí. Entonces, Bueno. aprieta compartir pantalla, que es el botón verde. ¿Ya? Y ahí está. selecciona el PowerPoint.
No está el PowerPoint aquí. Hay que bajarlo, abrirlo. Sí, hay que abrirlo nuevo. Lo buscamos entonces ya. Ahí está. Ahí está. No, estamos viendo Tienes la que abrir. carpeta. ¿Todavía no? Entonces, habría que poner como compartir pantalla de nuevo y ahí selecciona el PowerPoint. Ahí sí. ¿Ahí? Perfecto. Entonces ahí le Ahí pones está la Colócalo en vista. modo presentación. Sí. Colócalo en Sí. modo presentación abajo. Abajito, al lado del menos y el más, hay como un presentador. En el PowerPoint. Sí, está notas y es el cuarto icono. Está abajo a la derecha. No veo todavía. Está como el Zoom que dice 73%. Por ahí. ¿Ya? Se salió. No, ahí Hay sí. que poner compartir en pantalla no. Ahí sí. ¿Ahora? Sí, hay que Ya. ponerle modo presentación. No, presenta, es que no. Es que abajo, donde al lado del menos, como señalaba Matías, del menos y el más, donde dice 73%, sí, abajo, Abajo. Al lado derecho. lado derecho, ¿Ya? cerca, ese, no, ¿Ese? no, es justo el de al lado, ese ¿Ese? mismo, sí, ¿Ahí sí? perfecto, sí, Perfecto, ahí sí. Ya. Bueno, partimos entonces. A ver, muchos de ustedes seguramente han oído hablar de lo que son los revisores independientes, ¿ah? Que en el fondo es una labor que es lo mismo, ¿no es cierto?, que desarrollan los arquitectos revisores de las municipalidades, las direcciones de obra, ¿ya? Entonces, esto nació por una ley 19.472 del año 96, que incorporó este artículo 116 bis en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esta ley también se llamó la Ley de Calidad de la Construcción y se aprovechó un poco de sacarla rápidamente cuando ocurrió el tema con Copeva, hace años atrás, ¿ya? Salió esta ley con el sentido de mejorar la calidad de la construcción y dentro de la calidad de la construcción se involucró también a los aspectos administrativos de obtención de permisos, ¿ya? El artículo 116 en la parte sustancial respecto de lo que son los revisores independientes, ¿no es cierto?, le da la facultad, como dice ahí, los propietarios que soliciten un permiso de edificación podrán contratar a un revisor independiente con inscripción vigente en un registro de revisores independientes de obra de construcción que lleva el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ¿no? Ahí hay dos situaciones. Una, ¿no es cierto?, que dice la ley, podrán contratar un revisor independiente, es decir, es una facultad que tiene el propietario, ¿no es cierto?, de contratarlo en cualquier proyecto, ¿ya? Pero más abajo dice que se hace obligatoria esta situación de contratar un revisor independiente cuando se trate de edificios de uso público y demás casos que determine la ordenanza general. Hasta el momento, la ordenanza general no ha determinado ninguna otra obligatoriedad de que tenga que concurrir un revisor independiente que no sea los edificios de uso público que ya se mencionaron en este artículo 116. Pero la pregunta entonces que viene, ¿pero cuál es un edificio de uso público? ¿Ah? Un edificio de uso público no quiere decir, ¿no es cierto?, que se haya construido con recursos públicos, que sea un edificio, ¿no es cierto?, de la municipalidad, un hospital o qué sé yo, sino que para los efectos de este artículo, un edificio de uso público es aquel, primero, que esté destinado a equipamiento, ¿ya? Y además de equipamiento, que tenga una carga de ocupación superior
a 100 personas, ¿ya? Sea independiente de dónde vinieron los recursos para construirlo, o sea un hospital público, o sea una clínica privada, o sea un edificio de oficina, o lo que sea, que esté, digamos, catalogado como edificio de equipamiento, y que tenga esa ocupación más de 100 personas. La carga de ocupación calculada en la forma que determina la ordenanza de construcción, ¿ya? Que en realidad no es la capacidad de un recinto, que hoy día que nos gustan estas palabras encachadas, estos aforos y qué sé yo, no se trata de eso. ¿Ah? Es un sistema de estándares de construcción para definir, ¿no es cierto?, cuál es la ocupación estandarizada de un determinado edificio de acuerdo a sus actividades que se desarrollan en él, ¿ya? No es efectivamente cuánto se llama la capacidad total de un edificio. Por ejemplo, en el caso de vivienda, es mucho más bajo la carga de ocupación que se calcula de acuerdo a los estándares de metro cuadrado de dormitorio, metro cuadrado de departamento, qué sé yo, que lo que resultaría de decir, oye, la cantidad de camas que tiene este edificio, hay un total de tantas personas, ¿ya? Porque esta carga de ocupación, que en realidad yo estoy hablando, figura en la ordenanza de construcciones en los capítulos que se refieren a la seguridad, ¿ya? De manera que están pensados para cubrir, ¿no es cierto?, el dimensionamiento, las vías de evacuación y los sistemas de protección de incendio, etcétera, etcétera, en los edificios. De manera que hay una probabilidad de que cuánta gente podría haber en un momento dado en un edificio, ¿ya? Pero bueno, en este caso, ¿no es cierto?, nos estábamos refiriendo al artículo 116, que habla de que cuando se trata de edificios de uso público, se hace exigible en forma obligatoria la presencia de un revisor independiente, ¿ya? ¿Qué ventajas, qué pasa cuando hay un revisor independiente? Hay unas cosas que cambian. Los derechos municipales, ¿no es cierto?, a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Construcciones, se reducen en un 30% cuando se acompaña el informe del revisor independiente, ¿ya? Y además, hay otra parte que también está en la ordenanza de construcciones, es que el plazo general que se deben demorar las municipalidades en revisar un expediente y entregar una resolución es de 30 días. Cuando concurre un revisor independiente, el plazo se reduce a 15 días, ¿ya? Eso es lo que está en la normativa. En la práctica, la verdad es que, dadas las capacidades técnicas y las capacidades administrativas de las municipalidades, pocas veces se cumplen esos plazos, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque las municipalidades se demoran mucho más de los mínimos que establece los máximos que establece la normativa, ¿ya? La definición está en la misma normativa, la definición de qué lo que es un revisor independiente. Es un profesional competente con inscripción vigente en el correspondiente registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que verifica e informa al respectivo director de obras municipales que los anteproyectos, proyectos y obras cumplen con todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Se entenderá también como tal la persona jurídica en cuyo objetivo social esté comprendido dicho servicio y que para estos efectos actúa a través de un profesional competente. De manera que la responsabilidad siempre recae en el profesional, ¿ya? ¿Algún comentario sobre esto? La verdad es que existe un registro del Ministerio de la Vivienda para poder ejercer como revisor independiente, ¿ya? Y ya lo vamos a ver en detalle, las exigencias, las categorías y qué sé yo, creo que hay otra diapositiva que muestra todo eso, ¿ya? De manera que la responsabilidad, antes que eso, de acuerdo a la definición, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hace un revisor independiente? Lo mismo que hace el revisor de la municipalidad, de manera que el revisor independiente, a pesar de ser un externo y que es pagado, remunerado por quien lo contrata, o sea, el propietario, la empresa inmobiliaria, quien sea que esté desarrollando el proyecto, ¿no es cierto?, está cumpliendo una función pública. Es una función pública, así lo ha definido la
la Contraloría. La única diferencia es quién es el empleador, ¿ya? Que en este caso, como revisor independiente, como su palabra lo indica, no tengo empleador, sino que se opera a través de encargos, igual como el arquitecto, ¿no es cierto?, que le encargan un proyecto determinado, ¿ya? Y esa función se mantiene desde que se presenta el proyecto como para obtener permiso hasta que se recibe. Ya todo el periodo de construcción, el revisor independiente debe estar también cumpliendo las responsabilidades que le asigna la ley, en el sentido de seguir asesorando lo que son modificaciones de proyecto o cualquier duda, consulta que se produzca durante la construcción, ¿ya? Las responsabilidades están anotadas, ¿no es cierto? Los revisores independientes serán subsidiariamente responsables con los proyectistas, en lo que dice relación con la aplicación de normas pertinentes al respectivo proyecto de arquitectura, ¿ya? Labor del revisor independiente: en el desempeño de sus funciones, los revisores independientes deberán revisar que los proyectos de construcción y sus obras cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias y emitir los informes que requieran para tales efectos, cuyo contenido determinará la ordenanza general. Con todo, eso quiere decir, sin embargo, los revisores independientes no supervisarán el proyecto de cálculo estructural ni los proyectos de ingeniería referidos a obras de urbanización en su caso, ¿ya? Bueno, la verdad es que la labor del revisor independiente es bastante amplia y se diferencia un poco de lo que es el revisor de la municipalidad, porque la verdad que aquí uno no tiene, digamos, limitaciones para poder atender eficientemente a los clientes que solicitan sus servicios, ¿entiende? O sea, aquí no hay temas de que se responden todas las preguntas. En el fondo yo soy la última persona, aquí no tengo otro que preguntarle, ni tengo que recurrir a ninguna otra parte, sino que tengo que dar una respuesta respecto de lo que son las normativas, ¿ya? Que van a ser aplicables a los proyectos, ¿ya? Y por otro lado, como bien dice ahí, dentro de lo que es la labor del revisor independiente, nuestra labor como revisor independiente es de informar, ¿ya? De ningún modo es resolutiva, ¿ya? Hay un cambio, o sea, no, aquí no porque yo haga un informe de revisión en forma favorable de un proyecto, con ese solo mérito el director de obra otorga el permiso, porque en el fondo la función de otorgar el permiso no le corresponde al revisor independiente, sino al director de obra, ¿ya? Este es el reglamento de revisores independientes, ¿ya? El reglamento, ¿no es cierto?, establece 3 categorías para poder inscribirse en dicho registro, ¿ya? La tercera, la segunda y una primera categoría. Ahí están en cada categoría, ¿no es cierto?, se exigen una cierta cantidad de experiencia medida en cuanto se llama en superficies de experiencia revisada, ¿no? de proyectos revisados o que han intervenido en tales o cuales proyectos, ¿ya? Y que en la tercera categoría se establece una cantidad máxima de metros cuadrados que puede revisar, o sea, puede revisar proyectos más chicos, ¿ya? La segunda categoría, que es una categoría intermedia, se exigen 2 años de desempeño como revisor independiente, informando al menos 30 obras que suben 30.000 metros cuadrados. Bueno, como ven ustedes aquí, para no ser tan largo en esto, se exigen en definitiva una cierta cantidad de experiencia o años de experiencia en la función que se está solicitando cumplir, ¿ya? En el caso de primera categoría se exigen 2 años, en segunda categoría a lo menos 50 horas que sumen un mínimo de 50.000 metros cuadrados, ¿ah? Es bastante, ¿ya? ¿Dónde se enmarca entonces la labor del revisor independiente y cuál es el fondo? ¿No es cierto? Aquí tenemos lo que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que por su definición, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la normativa de construcción, hay 3 niveles en que se divide, digamos, esta legislación, y es jerárquica,
es jerárquica, ¿ya? La ley general, que contiene principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen los organismos, funcionarios, profesionales, particulares en las acciones de planificación urbana, urbanización y construcción, ¿ya? Hasta aquí no hemos visto todavía ninguna norma técnica, pero si ustedes ven la definición, ¿no es cierto?, y ven la Ley General de Construcciones, se van a dar cuenta que por ahí hay una serie de normas, ¿no es cierto?, incluidas dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que por nuestra forma de legislar se han tenido que introducir allí cosas que no debieran estar ahí, sino que debieran ser parte de aspectos ya sea administrativos o técnicos, ¿ya? O sea, en el final, digamos, ¿por qué? Porque si la ley general, ¿no es cierto?, de construcciones establece un principio, una atribución, una potestad, o qué sé yo, está la ordenanza general, que es la que va a regular la parte de las disposiciones reglamentarias y la parte, y ¿cómo se llama?, procedimental, o sea, cuáles son los procedimientos. Por ejemplo, la ley de construcciones dice que hay que sacar un permiso, y la ley general, la ordenanza general va a decir cómo se saca el permiso, qué es lo que hay que presentar, cómo hay que hacerlo, esto y el otro, ¿no es cierto?, el detalle. Y las normas técnicas, ¿no es cierto?, que contienen y definen las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, etc. Esto nosotros lo entendemos con lo que antiguamente se llamaban normas Inditecno y hoy día se llaman INN, ¿ya? Normas del Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? Pero estas normas no son obligatorias, ¿ya? Como no son obligatorias, y de pronto se necesita que lo sean, entonces ha tenido que meterse una serie de normas técnicas dentro de lo que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que la verdad que nadie se fija y empieza a leer la ley de construcciones y qué sé yo, y no han leído estos principios que estoy diciendo yo, y se encuentran con un montón de normas técnicas, una norma de incendio, por ejemplo, una norma de incendio que a mi juicio es bastante pobre, bastante, ¿cómo se llama?, insuficiente, pero está metido dentro de la ordenanza, porque en otros países para normas de incendio tienen todo un librito que puede ser más grande que la ordenanza, ¿ya? Y así todo, ¿cierto? En cualquier aspecto sobre ruido, sobre aislación térmica y qué sé yo, todo ha tenido que meterse dentro de la ordenanza porque las normas técnicas reglamentariamente no son obligatorias. Las normas técnicas corresponden a un consenso entre quienes fabrican, producen y quienes consumen, quienes las usan, ¿ya? Si ustedes van, por ejemplo, al home center y van a comprar una puerta y le dice ahí al vendedor que es uno de los centros de venta de artículos de construcción más completos que hay, ¿no es cierto?, en Sodimac, oiga, deme una puerta que cumpla con la norma INN no sé cuánto, y simplemente lo van a quedar mirando porque nadie tiene idea, ¿ya? Es así. En otros países no. En otros países más avanzados como Alemania principalmente en cuanto a normas, todas las cosas y se fabrican de acuerdo a normas, porque si no es así nadie las compra. Entonces por eso que es un consenso entre quienes producen y quienes consumen, ¿ya? Bueno, pero ¿cuál es el rol que tiene el Ministerio de la Vivienda acá? Porque en definitiva la ley de construcciones está bajo la supervisión del Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto? O sea, los directores de obra, si bien es cierto, dependen del alcalde de la municipalidad respectiva, pero administrativamente, desde el punto de vista del desarrollo de la ley, la ordenanza, dependen del Ministerio de la Vivienda, quien va a dar las directrices de cómo se aplica la ley, ¿ya? Ahí en el artículo 4 de la ley, dice al Ministerio de la Vivienda le corresponderá a través de la Dirección de Desarrollo Urbano impartir las instrucciones para la aplicación de las disposiciones de esta ley y su ordenanza general mediante circulares en las que se mantendrán a disposición del interesado, etcétera, etcétera. O sea, al Ministerio de la Vivienda le corresponde, ¿no es cierto?, impartir instrucciones sobre la aplicación de la ley y en ningún momento interpretar la normativa, ¿eh?
que es un tema bastante complejo y que acarrea a veces varios problemas, como mencionaba Jorge al principio, respecto de todo lo que es esta judicialización de los permisos y de todas las actuaciones de los directorios de obra o de los particulares que solicitan, ¿ya? Por esa misma razón, ese artículo que antiguamente hablaba de que al Ministerio de la Vivienda le competía interpretar la norma técnica contenida en la legislación, se fue eliminado y fue reemplazado en la forma que ya la leí, en que interpretan a lo más las normas técnicas contenidas en los instrumentos de planificación territorial, o sea, los planes reguladores, pero más allá no, ¿ya? Por eso le corresponde a la justicia, ¿ya? Bueno, hay un índice aquí de la ley que he anotado yo para solamente leer lo que son los enunciados, porque la verdad que esto requiere muchísima más profundización y que seguramente ustedes la van a tener, ¿ya? Y un poco para poder ver, bueno, cómo uno puede ir viendo, digamos, esta revisión de un proyecto, ¿ya? Porque hay esta ¿cómo se llama? Metodología científica que uno dice, yo voy a ir de lo general a lo particular. Bueno, efectivamente es así. Lo primero que tiene que ver uno es dónde está inserto el artículo que yo estoy leyendo. ¿Ah? Porque si no termino, ¿no es cierto?, pidiéndole que las escaleras, ¿cómo se llama?, de una casa sean igual a las de un teatro, porque leí justo las escaleras del teatro. O sea, hay que ver dónde están insertas cada norma, ¿ya? Hay un primer título que son generalidades, un segundo tipo de la planificación urbana, ahí aparecen cómo se hace un plan regulador, qué significan los equipamientos, qué significan los usos de suelo, etcétera, etcétera. ¿Eh? Hay un capítulo sobre las expropiaciones, que también está muy, muy deteriorado, diría yo, porque hay una ley que salió por el año 80, que se llama Ley de Procedimientos Expropiatorios, que es la cual deja derogado varios articulados de esta ley. Si ustedes ven algún texto de la ley, seguramente va a aparecer derogado, ¿ya? Pero hay algunos que todavía siguen vigentes, ¿ya? El título 3, ya llegamos a la construcción, ¿no? La construcción habla de las normas de diseño, del diseño de las obras de urbanización, de la ejecución de la obra de urbanización, ¿no es cierto? Se me fue. Ahí está. Y después de los permisos, ¿ya? De las normas comunes a los permisos, ¿ya? Tanto de urbanización como de construcción. Otro capítulo habla de las viviendas económicas. Aquí se refundió el reglamento de lo que es el DFL2. Hace años atrás ya se metió aquí dentro de lo que es la ley de construcción y la ordenanza, ¿ya? Y este título 5 nuevo es sobre las mitigaciones y aportes al espacio público. Diría yo, como los periodistas dicen, esto está como en noticia en desarrollo, porque la verdad que a partir de octubre, por ahí, noviembre, octubre del año que acaba de pasar, ¿no es cierto?, se puso en vigencia esto en un 50%, ¿ya? Se puso en vigencia lo que son los aportes al espacio público, y falta todavía el cambio respecto de lo que son las mitigaciones, ¿ya? Que esos son los antiguos que se llaman, que todavía siguen vigentes mientras no se cambien, los EIS2, ¿ya? Los estudios sobre el transporte, ¿ya? No nos vamos a detener mucho en esto, es bastante complejo, yo creo que sí, habría que, pero en definitiva, lo que son estos aportes es de que se reconoce de que los proyectos, ¿no es cierto?, que tienen una densificación respecto de lo que tenían, producen un efecto sobre la estructura urbana, ¿ya? Y efectos que deben pagar. Entonces se les cobra un aporte determinado en la forma ahí, sea a través de donación de un terreno, de parte del terreno, o si no, de plata, de dinero, ¿ya? Se mide, ¿ya? No está todavía, no tenemos experiencia, ni yo tampoco tengo mucha experiencia de este tema. Recién me han llegado algunas consultas, algunas cosas respecto de esto que no están muy claras, ¿ya? Vamos a ver cómo se desarrolla. La ordenanza general, que es el desarrollo en el fondo de la ley, esto también tiene una serie de disposiciones
que van a ser muy parecidas a lo que son la ley, porque esta ordenanza es un desarrollo de la ley. Aquí se va a explicar los procedimientos que se deben seguir. Hay en la ley algunas normas técnicas que no requieren algo, digamos, que desarrollar, porque por sí la forma de redactar y qué sé yo, ya es una norma. De manera que esa pocas veces ocurre, pero la ordenanza no requiere desarrollarla. Ahora, si hay un principio y una normativa en la ley de construcciones que no tiene un procedimiento, no se puede aplicar. Tan simple como eso, no se puede aplicar. ¿Ya? Que ha ocurrido, pero por errores o qué sé yo, y después la ordenanza regulariza eso. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene un permiso? Lo primero que hay que sacar, ¿no es cierto?, es un certificado de informes previo, sí, ¿ya? En que la municipalidad tiene que indicarle al requirente todas las condiciones que se deben cumplir para desarrollar el proyecto. Primero, el uso del suelo en el sector, los sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, los estándares, ¿no es cierto?, de ocupación de suelo, alturas, etcétera, 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 ¿no es cierto?, que se deben cumplir en el proyecto. Y es precisamente sobre esta base sobre la cual el director de obra va a verificar que se cumplan todas estas situaciones para otorgar el permiso. ¿Ah? La verdad que acá, en el CIP, lo que se hace, digamos, lo que se entrega por parte de la municipalidad es las normas urbanísticas, ¿ya? Aquí hay un gráfico de lo que es la obtención de un permiso de edificación. Parte con el ingreso del expediente. Después entra en un proceso de revisión por parte de la Dirección de Obras Municipales. Aquí la Dirección de Obras Municipales tiene dos alternativas. Si el expediente no tiene ningún inconveniente, cumple con toda la normativa y se han adjuntado los antecedentes que se requieren, entonces lo aprueba y pasa, ¿no es cierto?, al cálculo de derecho de edificación, al pago de los derechos y la emisión del permiso. Si por el contrario, ¿no es cierto?, se requiere que se subsanen, ¿no es cierto?, algunas observaciones o se aclaren, va a formular observaciones, ¿ya? Y ahí hay un plazo de 60 días para resolver las observaciones, y después, ¿no es cierto?, se resuelven las observaciones y hay una nueva revisión de visto bueno y vuelve, ¿no es cierto?, a pasar a lo que es el cálculo de derecho, edificación y pago de derecho, ¿ya? Si las observaciones no están cumplidas 100%, el expediente debe devolverse o subsanarse, si es que fueran observaciones respecto de los mismos temas que ya se han observado, ¿no? Teóricamente, la municipalidad no puede formular observaciones distintas a las que observó primeramente, ¿ya? Eso es todo teórico, pero en la práctica la verdad es que no se cumplen muchas de estas normativas, ¿ya? Bueno, como ven ustedes, aquí hay un tema, digamos, que va más allá de estas flechitas y qué sé yo que estoy colocando así en forma tan simple. Cuando uno se presenta a un mesón a ingresar un expediente, ¿no es cierto?, lo hace frente a una autoridad pública. Inmediatamente surge una dinámica ahí entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Yo como privado voy a pedir a la dirección de obras que me dé un permiso al cual tengo derecho. Ese derecho emana, ¿no es cierto?, de la ley, y la ley, ¿no es cierto?, es consecuente con la Constitución política. ¿Fija? Entonces, no es, digamos, tan simple, o sea, teóricamente la dirección de obra no puede rechazar una solicitud, de no ser que no contenga toda la documentación que se requiera al efecto, ¿ya? O que ni siquiera que no cumpla con las normativas, porque la misma ley dice que no se puede rechazar, sino que se deniega. Denegar significa no conceder lo que se pide. O sea, para ponerlo más claro, o sea, si yo voy a pedir construir una fábrica, una industria, en una zona habitacional
no me la pueden negar. Solamente me la van a denegar. O sea, me van a decir, no señor, no le voy a conceder lo que usted pide ahí, en ese lugar. Se lo puedo conceder en otro lugar, donde sí se pueden construir industrias. ¿Me entienden? Seguimos. Bueno, la verdad que no quiero detenerme mucho aquí. Estas son las normas de arquitectura que contiene la Ordenanza General de Construcción, solamente los enunciados, ¿ya? Una pauta de revisión. Lo primero que hay que ver, ¿no es cierto?, son los antecedentes de presentación y correspondencia y concordancia entre un documento y otro. Los profesionales que intervienen y firmas correspondientes. Concordancia de plano, especificaciones técnicas. Después clasificar la construcción en cuanto a la clase y calidad, ¿ya? Hay pautas para eso que entrega el mismo ministerio, ¿ya? La tipología del proyecto, vivienda, local, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se va a construir? Y de ahí aplicar la normativa del plan regulador, ¿ya? Y la normativa propia de cada destino. Por ejemplo, los locales escolares tienen toda una cápita dentro de lo que es la ordenanza de construcciones, ¿no es cierto?, en cuanto a los estándares que deben cumplir. Estándares de metro cuadrado, sala, iluminación, ventilación de los recintos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay otras exigencias municipales, en algunos casos sobre las rejas, que no deben ser más de 2 metros, que tienen que tener cierta transparencia, etcétera. Y los reglamentos, en el caso de los reglamentos específicos que puedan emanar de los proyectos, como por ejemplo los proyectos que se acojan a la ley de copropiedad, ¿ya? Los cálculos de superficie, aun cuando no es una obligación ni una responsabilidad del revisor independiente revisar los cálculos de superficie, ¿eh? Pero sí, digamos, se hace. Se hace porque si no sería como poco serio, digamos, decir, oye, ¿sabe que usted revisó y no revisó la superficie? O por lo menos, oiga, hay aquí una memoria de la superficie y el cálculo se hizo en base a esta metodología, ¿ya? Que se hace con polígonos y se van marcando los polígonos, desmenuzando todas las figuras geométricas que se produzcan en la planta del edificio, de las partes que sean metros cuadrados computables, ¿ya? Bueno, hasta aquí tenemos esta parte de... A ver, ¿cómo bajo esto? Ahí. ¿Aló? No te estamos escuchando, no, Sí, no te salió sí, de la sí, que se me perdió cómo bajar esto acá. No estoy con View option. aquí. Eso. ¿Ah? Dice View Option arriba. Aprieta ahí. Tengo que Y poner la baja esto. pantalla. ¿Ah? Baja esto que está acá. Pon el cursor menor que está al lado derecho arriba para que baje lo que estamos viendo. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, aquí, en caso mío particular, y en la verdad que todos los revisores tienen una pauta, alguna metodología para revisar los proyectos, ¿ya? En el fondo es una especie de checklist. No sé si conviene detenernos un poco eso o conversar un poco más respecto de lo que son algunos casos, ¿eh? Algunos casos que uno se encuentra habitualmente, porque lo otro, digamos, es lo mismo que he explicado, llevado a una ficha, en el fondo, de cumple, no cumple, ¿ya? Si yo puedo lograr, ¿no es cierto?, tener teóricamente todos los aspectos que debe cumplir un proyecto, ya sean urbanísticos o técnicos, ¿no es cierto? Voy chequeando que se cumpla cada uno, ¿ya? Eso que hablo yo es muy simple desde el punto de vista teórico. En la práctica nos encontramos con un montón de situaciones porque hay que entender de que las normas están hechas por abogados, por gente que está en el ministerio, que a veces tiene poca visión de lo que ocurre en los barrios populares, en las constructoras o qué sé yo. Entonces, la redacción misma del articulado
hace que uno se ponga a interpretar o poder resolver temas, digamos, evaluando desde el punto de vista de la ley, de la ordenanza o las normas técnicas. Entonces hay que tener una visión completa de todo eso, ¿ya? Y es así como nos encontramos, por ejemplo, con situaciones como la que estábamos viendo con Jorge hace poco tiempo, aquí respecto de qué pasa, ¿no es cierto?, si yo tengo un proyecto, ¿cierto?, y voy a la municipalidad, saqué mis certificados de informes previos, todo, e ingreso un expediente a la municipalidad, ¿no? Sin embargo, en tanto que yo ingresé el expediente y me lo van a corregir o ya me lo corrigieron, cambian las normas del plan regulador, ¿ya? ¿Podría la municipalidad decirme, oiga, ¿sabe qué? Para afuera su proyecto porque usted ahora no cumple con una normativa? Bueno, eso está previsto en la ordenanza de construcción. El artículo 113 señala de que a los proyectos, ¿no es cierto?, les son vigentes, les son, ¿cómo se llama?, exigibles las normativas al momento de su ingreso, ¿ya? Deben resolverse en virtud de la normativa vigente en la fecha del ingreso. De manera que no podría la municipalidad rechazarme el proyecto, sino aun cuando, ¿no es cierto?, una zona industrial ya no sea industrial, ¿no es cierto?, tendría que darme el permiso como zona, como lo estoy pidiendo, ¿ya? Porque así fue, ¿no es cierto?, así era reglamentariamente cuando yo presenté el proyecto, ¿ya? También podría ocurrir de que, otorgado el permiso, ¿no es cierto?, cambien las normas, ¿ya? Bueno, la verdad que en ese caso, ¿no es cierto?, a la municipalidad no le cabe otra cosa que recibir el permiso, porque no hay otra instancia, digamos, no puede quedar un permiso en el aire. El permiso de construcción es una parte de un proceso en el cual se obtiene se construye un edificio reglamentariamente, ¿ya? Está el permiso y después tiene que recibirse. Sin recepción queda la mitad ahí en el aire. No es reglamentario, no podría. ¿Por qué? Porque no podría usarse el edificio. Porque la ley no permite que un edificio se use antes de su recepción final, ¿ya? Bueno, en ese caso de que cambien las normas, cuando ya se ha obtenido un permiso, está previsto también en la ordenanza, ¿ya? De manera que solamente cabe a la dirección de obra recibir el proyecto siempre y cuando cumpla, ¿no es cierto?, se haya construido conforme con el permiso y se hayan adjuntado los antecedentes que se piden para recibir, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir? Y es lo habitual en las obras, que haya modificaciones en el proyecto, ¿ya? Bueno, pero ¿cómo voy a hacer modificaciones si ahora me cambiaron las normas? ¿Ya? Bueno, frente a eso, la ordenanza se plantea de que las modificaciones del proyecto son inherentes al proyecto. No es que no vayan a haber modificaciones, siempre las hay, ¿ya? Pero hay dos situaciones que plantea. Una, ¿no es cierto?, de que las ampliaciones de esos proyectos no superen el 5% respecto de lo autorizado. En ese caso, ¿no es cierto?, se revisa conforme con las normas vigentes al permiso de construcción. O sea, quiere decir que reconoce de que las modificaciones, cuando se trata de que involucran una ampliación de la obra, ¿no es cierto?, deben revisarse conforme con que involucran una ampliación que no supera el 5%, o sea, son menores, no van a afectar las condiciones técnicas que habían sido aprobadas. Pero si yo me amplío un 100% más de la construcción, es otra construcción. Es otra construcción. Entonces, en ese caso, rigen las normas vigentes actualmente, ¿ya? Claro, en la teoría, Jorge, suena muy bonito y muy claro y preciso, así como lo estoy diciendo yo. Bueno, pero uno dice, ¿cómo va uno a revisar con las normas actuales? Entonces tendría que demoler lo que ya está hecho, porque ahora no se permite un adosamiento, por decir algo. Y yo ya me adosé cuando me permitieron adosarme. Y yo no tengo la recepción. Bueno, ahí hay un criterio
digamos que yo he sustentado hace mucho tiempo, y lo hablé en el ministerio, también lo aceptaron, de que el permiso, en definitiva, significa un derecho, ¿ya? Se adquiere un derecho, es inherente al derecho de propiedad, ¿ya? De manera que esas normas que se autorizaron, las hago mías dentro del derecho mío. De manera que si el permiso de construcción autorizó un adosamiento, por ejemplo, que hoy día con la nueva norma, por decir algo, no se permite, ese adosamiento autorizado sigue vigente. Sin embargo, cuando yo quiera ampliar, no puedo hacerlo, ¿ya? Porque era bastante complicado, porque decir lo que yo estoy diciendo al ministerio le costó mucho entenderlo. Pero yo le decía, bueno, pero ¿sabe qué? Aquí yo tengo un permiso adosado, ¿ya? Entonces ahora usted me dice que no se puede adosar, pero ya está hecho. Entonces, ¿qué me queda a mí? Sugerirle a los propietarios, oiga, ¿sabe qué más? Reciba la construcción como está. Y al otro día se amplía. Y al ampliarse le van a tomar las normas vigentes. Las normas vigentes no le van a permitir adosar. No importa, pero ya está hecho, ya está recibido. Lo que yo no puedo adosarme es en esa nueva parte que estoy ampliando. ¿Me entienden? Bueno, no sé, digamos, les doy la palabra, alguna experiencia, algo en la cual tengan algún tema que comentar respecto de estos casos que ocurren, ¿ya? Ya, Luis, yo quería un poco hacerte algunas consultas, pero no obstante me gustaría que a los alumnos les pudieras mostrar la pauta que tú tienes de evaluación de tus proyectos. Bien, Ok, es cierto, es de alta autoría, diríamos, no es sí, uniforme. Resume un poco la cantidad de elementos, estándares, sí, antecedentes que tú tienes que chequear para que los proyectos que yo te envío a ti para revisión de uso público o otro sí, determinado por la ordenanza cumplan y tú puedes emitir el informe. sí, Entonces, sí, mientras lo buscas eso, quiero, y esto lo hago extensivo para todos, porque tal vez para los que están escuchando, a Fernando, Natacha, Felipe, en fin, todos los compañeros y compañeras que están en este taller, no han tenido todavía la experiencia de esto de la aprobación o denegación o invalidar un permiso de construcción otorgado. Yo creo que a mí me gustaría que tú pudieras reflexionar un poquito el tiempo que estamos ya, viviendo referente a la judicialización de los permisos de ok, construcción que han salido en la prensa. Yo les mandé a los alumnos unas noticias que tratamos siempre de mantenerlos al día sobre ciertos proyectos que están en este momento detenidos porque hay procesos judiciales, siendo que llevan muchos años, diríamos, construyéndose de a poco. Autorizan, no autorizan, autorizan, no autorizan, lo cual a nosotros nos pone muy mal pie como arquitectos, porque es muy difícil a veces explicar a un cliente la cantidad de elementos que no son parte de la ordenanza ya, que tienen que ver con la participación, con la, ¿cómo te dijera? La voz que tiene la ciudadanía ahora en poder plantearse ante algún tipo de proyecto específico que se quiera realizar. Como no existen en la ordenanza mucha claridad referente a los sistemas participativos, y esta cosa se va sobre la marcha, yo creo que ese es un punto que me gustaría que con tu experiencia, con la cantidad de proyectos diversos que tú has revisado, desde que partió esto hasta ahora, que se ha ido complicando, pudiera reflexionar sobre este tema que tú lo dijiste al pasar, que era referente al tema del derecho, el ok, derecho a tener un permiso. ok, Aparte de que tú nos puedas explicar la ficha que tú tienes, que me parece muy buena para ellos, para que conozcan de que el trabajo no es empírico, sino que es una cosa absolutamente certera. ¿Y por qué? Porque para que lo vayan entendiendo ellos, eres tan responsable como el arquitecto autor del proyecto por las cosas que estás emitiendo. Por lo tanto, formas parte del proyecto, ¿no? Entonces tú no puedes exactamente, tampoco decir esto se aprueba porque eres mi amigo o porque te conozco, porque lo vas a arreglar después. claro, Estos informes podría a lo mejor un director de obra, cualquiera sea ella, decir el informe está incompleto. claro, Porque aquí se produce, y tú lo sabes muy bien, y esto se lo comento en general a todos, siempre se ha producido una especie
de una frontera entre los revisores independientes y los directores de obra en cuanto a las funciones que tiene cada uno. Entonces, hay directores de obra que son bastante exigentes y no aceptan, entre comillas, a los revisores porque ellos igual tienen que revisar y ser responsables por el hecho de firmarlo. Pero también están los revisores, que es un derecho adquirido, como señalas tú, inscrito en un registro que te faculta por ley a revisar y cobrar por ello. Entonces, me gustaría que pudieras hablar sobre el derecho. Como dijiste tú, el permiso es un derecho, o sea, usted me quedo dando vuelta a mí. ¿Ah? Porque con todo lo que ha sucedido últimamente, y a través de los medios de comunicación principalmente, porque estas cosas se manejan a otros niveles, me gustaría saber tu opinión para que estos jóvenes puedan entender lo complicado que es en este momento no solamente proyectar, sino que aprobarlo. Claro. Porque una cosa es proyectar, que es la parte más linda. El problema es que hay que aprobar los proyectos y recibirlo. Eso. Para que pueda involucrar en una conversación y lo dejo abierto a todos, diríamos, para que hagan las consultas que quieran. Y esa es la idea de la conversación. Ok. ¿Se ve en la pantalla la ficha? No. ¿No? No. ¿Qué tengo que apretar? No, La tengo, yo la veo, pero... Tienes que bajar ahí. ¿Ya? Ahora lo tienes que subir. ¿Cómo? Ahora sí Colocar compartir pantalla y seleccionar el Excel. ¿Ya? ¿Ahí? Perfecto. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Sí. Ahí sí. Bueno, Esta ficha es muy buena, encuentro yo. Por eso te digo que antes de pedir la autorización para que lo pudieran tener los alumnos. Sí, sí. Esto es una pauta que yo desarrollé hace muchos años atrás, porque no sé si se acuerdan en la primera parte cuando leí yo de que al revisor independiente le correspondía hacer los informes y hablaba algo así como de acuerdo a las directrices que diera el ministerio. La verdad que el ministerio desde el año 97 que apareció esta ley jamás ha hecho ninguna pauta o directriz respecto de cómo tienen que ser los informes que entregan los revisores independientes. Atendiendo esto y la responsabilidad que uno tiene respecto de la participación en los proyectos, porque en definitiva uno es el que está diciendo que los proyectos cumplen con toda la normativa. ¿Pero cuál normativa? Porque yo reviso muchos proyectos, de manera de que ¿cómo me voy a acordar de cada proyecto? Entonces tenía que dejar de alguna forma, ¿no es cierto?, explícito cuáles son los aspectos y cuál fue la metodología que se aplicó para revisar un proyecto. En ese sentido, ¿no es cierto?, yo teniendo la experiencia, junto con Jorge también, como trabajamos en las municipalidades, la verdad que en la municipalidad hay una multiplicidad de trabajos que hay que hacer, de cosas que preocuparse, de manera de que poco tiempo queda para poder dedicarse a la investigación o análisis muy profundo de muchos temas, ¿ya? De manera de que yo, tomando esta consideración, y que soy un colaborador en definitiva de las direcciones de obra y específicamente del director de obra, tengo que entregarle yo una pauta diciéndole cuáles son los aspectos revisados y la metodología, porque el día de mañana, ¿no es cierto?, oiga, me pueden decir, oye, ¿qué es lo que revisó usted? No, revise esto. No, es que eso está malo. Bueno, pero porque está malo, si aquí está anotado. ¿Se fija? Entonces, la primera parte es una cosa bastante sencilla, que es la identificación del proyecto, ¿ya? Importante porque aquí hay que anotar el propietario. El propietario. Bueno, pero ¿quién es el propietario? Uno se puede preguntar, ¿quién es el propietario? Bueno, el dueño, ¿no es cierto? Va a decir, sí, pero ¿qué dueño? Entonces, si es el propietario o es el dueño, entonces yo tengo que pedirle que se acredite que sea el dueño. No, porque la misma ley de construcciones, por ahí antes se pedía que se acreditara por qué usted es el dueño. Hoy día no. Hoy día, digamos, por las modificaciones de la ley de construcción del año 75 prácticamente ya, se define al propietario como aquel que detenta los títulos de dominio sobre el terreno que se va a construir, a través de una declaración simple, no jurada, no ante notario, una declaración jurada simple, ¿ya? Ese es el propietario. Y si no lo es, dice uno, bueno, si no lo es, yo no tengo por qué decirle, oiga, usted no es el propietario, porque yo no soy abogado.
Claro, podrían decirle yo, "Oiga, acredíteme esto, tráigame la escritura, qué sé yo", claro, pero de pronto revisar una escritura no es tan simple. ¿Ya? Cómo se ha ido conformando, los títulos translaticios de dominio que han habido, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan simple. Uno debe basarse solamente en la responsabilidad que tiene de verificar que haya declarado, ¿no es cierto?, la persona como propietario y haya indicado cuál es el título que tiene sobre la propiedad. Eso lo hace a través de la declaración que está inserta ya en la misma solicitud tipo que tiene el ministerio y que se presenta en todas las municipalidades, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si un propietario declara ser el propietario y no lo es? ¿Qué pasaría? El permiso puede ser anulado. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque el que pidió no era el que estaba facultado para pedir. Ya les decía de que cuando se presenta uno a la dirección de obra, ¿no es cierto?, se produce una dinámica entre el derecho privado y el derecho público. ¿Ya? Entonces, para que funcione esa dinámica tiene que haber una solicitud por quien está facultado para pedir un derecho. ¿Entiende? Ustedes no pueden ir al juzgado a reclamar un derecho si no se identifican quién está pidiendo el derecho. ¿Ya? Bueno, la identificación con sus datos de superficie, una pequeña descripción, ya lo más sucinta posible. Los estándares que contiene el proyecto, de uso del suelo, de constructibilidad. Después, un checklist de lo que son las normativas urbanísticas. Con verde está indicado lo que se transcribe del certificado de informes previos. ¿Ya? La zona en el cual se encuentra el plan en el plan regulador, ¿no es cierto? El certificado de informes previos, aquí. ¿Ya? Las calles que están afectadas, los anchos de calle y las distancias a la línea de cierre. ¿No? Los antejardines, en este caso no se exige. El tipo de suelo permitido, ¿qué es lo que se permite? Bueno, hay una serie, aquí puse una línea nomás, pero yo siempre coloco aquí lo que atinge al proyecto que estoy revisando. Equipamiento, comercio, entre otros. Eso es lo que está revisando, comercio. Y está permitido, entre otros usos, está permitido este. ¿Ya? Después las condiciones urbanísticas de agrupamiento, distanciamiento, rasante, y aquí se va colocando el checklist. ¿Ya? Hay una cuestión operativa que uno coloca ahí y va a aparecer AC. Como estoy revisando, le puedo decir, oiga, no, sabe que no está claro esto, aclarar, por favor. ¿No es cierto? O, si está bien, se le coloca el sí. ¿Ya? Una parte de observaciones que aclaran respecto de lo que no cabe aquí, se va a colocar acá la exigencia de estacionamiento. Siempre deben colocarse cuáles son las exigencias de estacionamiento que uno revisó. ¿Ya? La documentación del expediente. Aquí esto es importante porque la ordenanza exige una cantidad de documentación para obtener un permiso. Si falta un documento, ¿no es cierto?, también el permiso podría ser anulado siempre que ese documento sea tan importante, ¿no es cierto?, que no pueda ser subsanado después, porque alguien se podría dar cuenta, oye, sabe que a usted le faltó entregar una dotación de servicio, un certificado de factibilidad. Bueno, ¿tiene alguna importancia tan grande como anular el permiso? No. Adjúntela y listo, quedamos quedamos regularizados, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si le dicen, oye, que tú no presentó los planos, no, pues nadie puede entregar un permiso sin saber de qué está aprobando, y eso se abre en los planos, no hay otra, ¿ya? Aclaraciones respecto de, en este caso, era exigible un revisor de cálculo también, ¿no es cierto?, porque el edificio estaba dentro de los que se exigen en el 5125 sobre la carga de ubicación la carga de ocupación superior a 100 personas, edificio de uso público, ¿ya? Después, las normativas generales aplicables, normativas técnicas sobre la habitabilidad, todo esto está en la ordenanza, ¿no es cierto?, que un poco yo lo he resumido aquí para ir chequeándolo, todos los puntos, ¿ya? Las condiciones respecto del fuego, ¿ya? Las resistencias al fuego de los distintos elementos de la construcción, los muros cortafuegos, los muros de la zona vertical y la caja de ascensores, de caja de escalera, ¿ya? Los ascensores, etc.
Zona de verticalidad. Bueno, zona vertical de seguridad que también está en la ordenanza. Todo esto. Y aquí al lado están anotados los artículos en los cuales aparece en la ordenanza. ¿Ya? Pero una clasificación de la construcción. Aquí aparece un numerito nomás, pero en realidad aquí hay una lengüeta que se llama clasificación y que es esta. ¿Ya? El total de la edificación, pues, es una guía que entrega el mismo ministerio, que es un cuestionario en donde uno va asignando puntos de acuerdo a las condicionantes que va poniendo esta guía. Entonces uno va obteniendo los puntos y de acuerdo a esto, ¿no es cierto?, está esta clasificación que es una circular del ministerio en el cual dice de que si usted saca 20 o más puntos está en calidad superior. Calidad media superior, 13 a 19, etcétera, etcétera. En este caso tuvo 7 puntos y 7 puntos cae en calidad 3. ¿Ya? Y clasificado como B. B es de hormigón. ¿Ya? Ahí tienen que ver la clasificación que determina la misma circular que les comentaba sobre la clasificación de las construcciones. ¿Ya? Ahí aparecen, la A es acero, B hormigón, C albañilería, D albañilería armada, D E madera, F es adobe. Y así hay una serie de otras calificaciones de la tipología de construcción. Y eso determina los derechos de construcción. ¿Ya? En este caso son 2000 y tantos metros de B3. A la fecha que revisé esto, el valor unitario del B3, de acuerdo a la tabla que entrega el mismo ministerio, era de 205.759, ¿ya? 205.759, con lo que da un presupuesto, ahí no alcanzo a leer, 503, el 1,5% son los derechos, de manera que corresponde un derecho de 7 millones y tantos mil pesos. Ese es el derecho. ¿Ya? Hay otra parte que aquí, cuando hay unidades repetidas, los derechos van bajando un poco, de acuerdo a una metodología, ¿no es cierto? Y hay un descuento en el caso del revisor independiente, de un 30%. ¿Ya? Y ahí queda el valor derecho a pagar. Esta es una sugerencia para la municipalidad que tiene que dar por, ¿cómo se llama?, hacer suyo este cálculo. ¿No? Es solamente una sugerencia. Ellos podrían decir, no, señor, yo clasifico esto como B2. Bueno, tendríamos que revisar la metodología que aplica la municipalidad para que sea B2. Por eso que yo aquí la entrego esto también, y aquí están, por eso digo yo que esto es B3, señor. ¿Ve? 17 puntos. 7 puntos, dice aquí, está entre 6 y 12, es media 3. ¿Ya? Y después hay uno, esto sí que no está, digamos, explícitamente puesto en la ordenanza, pero sí son normas que las municipalidades siempre se fijan y las hacen parte de esto y colocan observaciones respecto de este tema. Y además que sirven para poder clarificar de pronto algunas situaciones de los planos, sobre todo en la claridad, la expresión del plano, que no se vaya a entender otra cosa, ¿ya? Y se va analizando plano por plano en ese sentido, qué sé yo, la indicación del norte, el plano de emplazamiento, las plantas de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de detalles nomás que son prácticamente cosas de dibujo o de expresión, ¿ya? Después la pauta sigue con locales escolares, sigue con teatro y otros locales, son tal cual todo lo que dice la ordenanza. Establecimientos industriales y de bodegaje, edificio de asistencia hospitalaria, ¿ya? Bueno, esa es la pauta. Esta pauta, ¿no es cierto?, es como el detalle de la revisión y yo entrego un informe resumen. Un informe resumen que es un escrito en el cual se le explica al director de obra cuáles son los aspectos que se revisaron, de qué se trata el proyecto, etcétera, etcétera. Lo más sucinto posible, de manera que pueda leer el director de obra ese informe y si le merece alguna duda, revisa la pauta de detalle. ¿Se entiende? Sí, no, está claro. Sí. Ya. Claro, yo de todas maneras en la segunda parte de la hora del día de hoy vamos a hablar sobre aspectos relativos al permiso para poder aclarar ciertas cosas que tú lo dijiste bastante rápido, que el cálculo de los derechos, Ya. o a lo mejor ellos ya tienen una idea, pero el cálculo de un derecho que no es un impuesto, sino que es un derecho por la labor que se efectúa en revisar, diríamos. Ya. Entonces, ciertas cosas que en el léxico técnico tienen que ser bien expresados.
Sí, aquí me perdí Bien. cómo vuelvo a la pantalla. Pero ya se está viendo la... ¿Mm? Se está viendo todavía la... Ah, la se está pauta. viendo, yo la bajé. Están viendo. Ahí está, ahí está. Ya, Ya, nos bueno, quedaba el tema de la inquietud es tuya respecto de lo que son los permisos y cómo es esto que de pronto anulan un permiso, ¿no? Algo les mencioné recién yo, por ejemplo, respecto de situaciones de pronto que son administrativas y que pueden ser causales de una anulación de un permiso. Si bien es cierto, es un derecho, ¿no es cierto? También hay que tener presente de que el permiso de edificación lo entrega una autoridad administrativa, una autoridad pública administrativa. Pueden haber errores, de manera de que cuando hay un error se debe subsanar ese error, ¿ya? Yo no estoy hablando de responsabilidades todavía, no estoy hablando de lo que significa anular un permiso, nada, sino que teóricamente hay una actuación de un funcionario público, en este caso el director de obra, que otorgó un permiso y no estaba ya bien otorgado por uno u otro motivo, porque se saltó una normativa, porque interpretó mal una normativa, o porque derechamente es una, ¿cómo se llama?, un descuido, ¿eh? Una negligencia. Y si es así, ¿no es cierto?, van los vecinos, alegan de pronto, porque estas cosas muchas veces se otorga un permiso, y deben haber muchos permisos que se otorgaron, se construyeron, se recibieron, se usaron y siguen usándose, y a lo mejor tenían alguna pifia por ahí que era posible hasta anularlo, pero como nadie dijo nada, pasa, y nadie se preocupa, ¿ya? Pero cuando efectivamente, supongamos que aquí yo como revisor voy y reviso un proyecto y resulta que me equivoqué con la rasante y la verdad que no cumple con la rasante el proyecto, y los vecinos alegan cuál es la solución de eso. Demoler parte de la construcción para que cumpla con la rasante. No queda otra. No queda otra porque el vecino también tiene su derecho, ¿ya? Ese es el problema que ocurre, Jorge, con la anulación de permiso. Hay intervenciones, sí, respecto de la Contraloría, por ejemplo. O sea, y que aquí están interviniendo varias entidades que antiguamente no figuraban tanto interviniendo en los temas de construcción, porque estaba ese artículo 4 de la Ley de Construcciones Antigua en que el Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto?, dentro de sus funciones le correspondía la interpretación de la norma técnica contenida en la legislación de construcción, ¿ya? Y hasta ahí llegamos. Entonces iban a los juzgados y reclamaban en los juzgados las personas que se veían afectadas, y resulta que le preguntaban al ministerio y el ministerio decía: yo la llevo, o sea, yo soy el que interpreto. Pero después se dieron cuenta que había una contradicción ahí, en el sentido de que esa facultad no la podía tener el ministerio, ¿ya? Porque es una facultad constitucional, ¿ya? Hay que tener presente que la ley, el decreto con fuerza de ley 458, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no tuvo, esto es del año 75, la Constitución Política es del año 1980, de manera que no tuvo esta ley, no es una ley orgánica constitucional, para empezar, no tuvo un proceso constitucional. Han habido algunos artículos que sí afectan la Constitución, como el caso del artículo 70, el artículo 117 de la Ley de Construcciones, el caso de las sesiones gratuitas, porque afectan derechamente el derecho a propiedad, y las postergaciones de permisos, en el artículo 117, ¿ya? Por ahí había otro, ese que vimos de las industrias, en el cual el directorio ahora tiene la facultad para llegar y echar una industria porque está fuera de zona, o qué sé yo, cuando tuvo un permiso otorgado en su oportunidad. Bueno, son cosas que no han tenido un proceso constitucional y que nadie se ha preocupado de que lo tenga tampoco, ¿ya? En algún momento creo que va a ocurrir eso, de que alguien se va a fijar en una cosa como esa y van a ir allá al Tribunal Constitucional para decir: oye, este artículo no corresponde, o no corresponde como está.
se entiende el sentido, porque obviamente el artículo 70 no sé, estoy hablando de forma muy técnico, el artículo 70 de la Ley de Construcciones dice de que en toda urbanización de terrenos, ¿no es cierto?, se cederán gratuitamente los espacios destinados a calles, plazas, etcétera, etcétera, y además a los equipamientos, hasta un porcentaje de un 44% prácticamente, ¿ya? O sea, en definitiva, se le regala al fisco parte de tu terreno y estás obligado a hacerlo. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así, porque obviamente cuando tú construyes una población, una ciudad, hay que hacer calles, hay que hacer los equipamientos, etcétera, etcétera. Entonces, eso parece lógico, ¿ya? Pero hoy día, este asunto de los aportes al espacio público introducen un nuevo concepto que entienden como urbanización, porque el artículo 70 no ha sido cambiado. Entienden como urbanización también la densificación. Bueno, pero ¿la densificación de qué? Yo entiendo la densificación, como la entendemos todos, de que hay mayor cantidad de personas en cierta unidad de territorio, tantas personas por hectárea, ¿cierto?, por metro cuadrado, por lo que sea. Esa es la densificación, la densidad de población. Pero también hay otra densificación de construcción, de edificación. Hay más edificación de la que había. Entonces, ese concepto no está claro para mí en esta nueva modificación de la ley en el sentido de los aportes Me parece lógico que los proyectos que tienen una densificación, ya sea de población o densificación de construcción, un edificio de 20 pisos, qué sé yo, tiene un efecto nocivo frente al barrio, ¿ya? Frente al tránsito, frente a la saturación de los servicios, ¿eh?, de comercio, de servicios públicos, etc. Por lo cual debe pagar, ¿eh?, tal como paga la persona que hace una población y tiene que entregar al área verde, tiene que entregar un pedazo para equipamiento, construir una escuela, si es que es necesario, ¿ya? ¿Te fijas? Bueno, entonces, los temas que tienen que ver con la anulación de permisos son bastante complejos. Desde el punto de vista que yo lo he explicado antes, es muy simple decir, oiga, usted cometió un error, rectifique ese permiso. Ya, pero el edificio está construido. O sea, hay efectos ¿quién los paga? ¿Ah? ¿Quién los paga? La ley dice, no, es que el director de obra es responsable. Y van a demandar al director de obra y le van a sacar ¿qué? ¿Tendrá como para pagar un edificio completo que se echará abajo? Imposible. La municipalidad, no, porque a la municipalidad no le corresponde, no es que la ley dice que el director de obra es el responsable. A lo más se lo llevarán preso, pero da lo mismo. ¿Qué soluciona eso? Nada, nada. ¿Ya? Entonces, la anulación de permiso es bastante compleja. ¿Eh? Es bastante compleja, no es que a los directores de obra no creo que les guste mucho anular un permiso, porque si anulan un permiso, se están diciendo, ya yo me equivoqué, estoy anulando una misma cosa que yo hice, ¿ya? Habitualmente lo que ocurre es que son situaciones de demoliciones, en algunos casos parciales, para poder poner en orden ese edificio, esa construcción que no cumple según otros, ¿cierto? Porque han revisado la justicia o han revisado la Contraloría, ¿ya? Entonces, en el caso de que la altura de un edificio se consideró esta y debía haberse considerado esta otra, ¿ya? También son demoliciones parciales y se pueden ajustar perfectamente, ¿ya? Es difícil encontrar un edificio que diga uno no, está absolutamente mal, y de hecho hay edificios ahí en la zona de Estación Central, que ha salido mucho en la prensa, en que derechamente no cumplen un artículo que está metido dentro del artículo 262, 263, que no tiene nada que ver ahí, sobre las rasantes, ¿no es cierto?, en que no cumplen con ese artículo, y es bastante importante, ese artículo debe estar en otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Que hay zonas aquí en Santiago
por estas divisiones de comuna y qué sé yo, quedaron como en el aire en cuanto a normativa. No tienen normativa, no hay plan regulador, o el plan regulador era insuficiente, como por ejemplo en el caso de Estación Central. Estación Central fue una comuna nueva que nació de Santiago, ¿no es cierto? Entonces no tiene un plan regulador, tenía parte de Santiago y después al final terminó rigiéndose por el plan metropolitano, ¿no? En donde no se indica densidad, no se indica altura, no se indica nada. Entonces tú tenías un terreno ahí y fueron las inmobiliarias y se dieron cuenta que tenían un terreno donde podían hacer todo. ¿Qué limitación tiene? Ninguna. ¿Qué altura? Ninguna. O sea, puede ser 50 pisos hasta donde llegue. Hasta donde me alcance el bolsillo, hasta donde tenga compradores para que me compren el aparato que voy a hacer, no sé. Esas eran las limitaciones, pero urbanísticas ninguna. Pero había un artículo por ahí que dice de que, ¿no es cierto?, que en estos terrenos donde tienen, ¿cómo se llama?, la capacidad infinita de construir, sin limitaciones, hay una, que es la capacidad máxima de la aplicación de rasante. El máximo construible por las rasantes. ¿Ya? Esa es una limitación. ¿Ya? Pero es bastante grande. O sea, porque imagínate tú, las rasantes que se miden hacia la calle, se miden desde el eje de la calle. ¿Ya? No desde el del linde, pues el eje de la calle. O sea, pueden construir los 20 pisos que construyeron por ahí. Y en algunos se pasaron un poquito, si no, no es tanto tampoco. ¿Ya? Pero esos permisos no han sido anulados, los de Estación Central. Por ahí hubo una pelea en Recoleta, que me recuerdo yo, en Recoleta con el alcalde Jadwe, y una constructora que tuvo también una resolución judicial. ¿Ya? Se pretendía por parte de la municipalidad, ¿no es cierto?, declarar caducado el permiso, cosa que no se obtuvo en definitiva. ¿Ya? Ya hemos conversado mucho con Jorge respecto de lo que son la caducidad de los permisos. ¿Ya? Porque los permisos, de acuerdo con la normativa, vencen automáticamente, dice la ley. Los permisos vencen automáticamente a los 3 años si no se ha construido, si no se ha empezado a construir. Y también vencen en el mismo plazo, en 3 años, si se ha detenido la construcción durante ese mismo plazo, durante los 3 años. Pero en ninguna parte, ese artículo no tiene una consecuencia en la ordenanza. Y no la va a tener tampoco, porque la ley ya en sí es una norma, al decir automáticamente qué procedimiento cabe. Ninguno. Automático. Automático significa por el solo ministerio de la ley. No significa automático. Pero ¿Cómo se hace? Es que lo que tú señalas, que lo hemos conversado bastante, porque esto lo está viendo hasta la Cámara Chilena de la Construcción, sobre bajar la vigencia de años del permiso de construcción, ¿vale? Como una manera de fomentar la construcción y que la inmobiliaria tenga más celeridad, va por el lado de la producción. Pero volviendo al tema de la caducidad o la invalidación de un permiso de construcción porque no se ha comenzado la obra, empiezan a aparecer como ciertos aspectos que empezamos nosotros mismos los arquitectos a tratar de justificar que la obra no estuvo detenida. Es que no nos queda otra. Porque la municipalidad lo pide, pero no debieran pedir porque no tienen procedimiento como para pedir eso. No está reglamentado. Porque es muy común, y yo creo que todos los jóvenes que están acá deben saber, y existen muchos permisos de construcción que nunca han tenido recepción final. Sí. O no lo tienen todavía, porque sacaron el permiso y ahí se quedaron. Sí. Esos permisos en la práctica... La ampliación en las casas, es muy poca gente que saca la recepción final. Claro, un montón de gente amplía las casas y cree que con el permiso basta. Claro. Y con la recepción es el último trámite donde parte la responsabilidad y todo lo demás. Pero en la práctica los municipios tienen que hacer vista gorda y aceptar ese tipo de permisos otorgados, o de alguna otra forma nosotros tenemos como arquitectos, aunque no seamos los mismos arquitectos originales, que lo hemos visto los dos en casos, de justificar de que la obra estuvo en movimiento y inventamos un libro de obra, adjuntamos un comprobante de agua, un plano de agua que se inscribió en agua andina, no sé, en agua cordillera, o hacer un peritaje para poder demostrarle a la autoridad, en este caso al director de obra, de que el permiso está vigente. Yo creo que es re importante porque, aparte de ser un derecho,
el derecho tiene una vigencia de 3 años, si no está vencido, se acabó el permiso. Pero los 3 años para iniciar la construcción, pero una vez iniciado, ya expiró ese plazo. Entonces bastaría con que nosotros como arquitectos deberíamos sacar un permiso, no es una receta, estoy hablando en general, saca un permiso y como la constructora todavía no se sabe cuál es, está en licitación, yo tendría que mandar una carta a la dirección de obra. Se dio comienzo a la obra, estamos cerrando el terreno y ya partió, ¿con eso basta? Es que eso está en el libro de obra. Pero no hay Puedes libro de mandarle obra copia todavía. del libro de obra. Se inventa. Claro, sí, perfectamente, No hay porque fechador ahí. para poder construir tú tienes que sacar además unos permisos complementarios, ¿ya? Estos calzados, por ejemplo, tienes que sacar aparte. A no ser que lo hayas incluido en el mismo permiso, ¿ya? La instalación de grúas, la ocupación de bien público en el caso de las veredas que pudieran afectarse, cierros, construcciones provisorias, todo eso, hay un permiso aparte para eso. ¿Eh? ¿Ya? Y las excavaciones, ¿te fijas? Tú partiste con las excavaciones y ya está iniciada la obra. O sea, un proyecto que obtuvo un permiso y el día 3 años, digamos, faltando un día para los 3 años, yo hago las excavaciones, cumplo con la normativa. ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo. Se terminó el edificio, ¿no es cierto? Yo tengo que seguir con el otro edificio, la segunda etapa, tengo 3 años más para iniciarla. ¿Y para iniciar qué? Las excavaciones. Inicio las excavaciones, ¿no es cierto? Y ya puedo tener 2 años más las excavaciones ahí botadas. O sea, así es en la práctica. Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí sucede un problema cuando cambia el plan regulador. Y ahí empieza la municipalidad a como a tratar de ponerse más exigente de lo que le permite la ley, en el sentido de que nosotros tenemos que justificar. Cuento un ejemplo. Saco un permiso de un edificio de 12 pisos. Sí. Yo no aviso, sino que dejo constancia internamente que partimos cerrando el predio, haciendo una primera excavación. Sí. Como yo constato, salvo el libre de obra nomás, de que la obra se inició? Porque después, al 4.º año, modificaron el plan regulador y no se permite 12, se permite 8. Mira, hay gente inmobiliarias que inventan procedimientos, llevan un notario para allá a la obra, ¿no es cierto? Y le sacan una foto, ¿ah? Y la certifican por notario, la fecha y todo. Ya. Pero son procedimientos que inventan, no están reglamentados. ¿Ya? Es que es inequívoco tampoco. Yo creo que el ejemplo para los que están escuchando, lo que pasa es que a nosotros siempre nos meten en el medio los arquitectos, porque en definitiva, porque el arquitecto es el vehículo de enlace con el municipio. Nosotros somos los profesionales que abrimos la puerta ahí. Entonces, nos piden a nosotros, oye, arréglame este tema de que tenemos permiso hace 4 años y queremos partir. Mira, yo te voy a contar un caso. El Alto Las Condes, el Cencosud se compró el terreno que estaba en las parrilladas al frente, por el lado de Itacura, donde había unas parrilladas que se quemaron. Ahora es un estacionamiento. Y ese tenía un permiso. ¿Ah? Don Carlos, ¿cuánto era ese? ¿No? Don Carlos, justamente. Yeah. Ese terreno en el Cencosud, y querían inclusive hacer una comunicación interna bajo Kennedy para unirse con el mall. ¿Ya? Para hacer como una unidad espacial en 2 comunas. Sí, sí. Resulta que ahí hay una gran polémica porque Vitacura otorgó un permiso de construcción hace muchos años. ¿Ya? Lo que ha hecho Cencosud, según las averiguaciones, porque esto nunca se sabe, es mantener vigente el permiso. ¿Ya? Para no perder el derecho. Porque cambió el plan regulador de Vitacura. Ya. Entonces, y lo que se quiere hacer ya no se puede hacer hoy día. ¿Eso es? Aparentemente no, porque si no lo habrían hecho. Ya. Entonces, son una de las cantidad de casos que nosotros le hemos pedido a los jóvenes que investiguen, como que le decimos columna de opinión, porque se van repitiendo y van quedando, se van pasando los años. Entonces, a ver, yo creo que se están vulnerando, ¿no es cierto?, la normativa, o sea, se está haciendo pillería en el fondo, por un lado o por otro, porque
En realidad, sacar un permiso hace 20 años y pretender que se va a iniciar ahora, o sea, por mucho que me digas tú, no, es que ellos cada 3 años hacen un hoyito en el suelo y dicen que son las excavaciones o qué sé yo. Bueno, ese es un resquicio, la verdad que es un resquicio. Cuando te decía yo de que aquí, cuando tú te presentas en la dirección de obra frente a la autoridad, se produce la dinámica entre el derecho público y privado, es porque hay un derecho público y un derecho privado que son distintos, que deberían ser una sola cosa, pero son distintos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para el derecho público, ¿no es cierto?, ellos pueden hacer lo que tienen expresamente dicho. Sin embargo, el privado, ¿no es cierto?, puede hacer lo que no está prohibido. Y ahí nace el resquicio. Esa típica cosa nuestra que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, ¿y dónde dice tal cosa que yo no puedo hacer tal cosa? Aunque sea una barbaridad. Lamentablemente, nuestro derecho es así. Es así. ¿Mm? Bueno, hay muchas cosas que... Y en ese sentido hay que entender estas normativas. Por eso que nosotros, como somos arquitectos, y yo me especializaba en temas, me tengo que ver con muchos abogados, de pronto consultarle cosas, y estoy metido, y seguramente ustedes me han encontrado con algún lenguaje como que arquitecto y hable como abogado. Pero creo necesario que los arquitectos también participen, los que tengan interés en un tema como este, en estos temas, y tienen que meterse en lo que son las leyes y qué sé yo, el sentido de algunas leyes, ¿ah? Porque falta la visión del arquitecto en esto, ¿ya? Porque más allá de lo que son las normativas, nosotros tenemos, yo soy arquitecto y tengo esa visión del arquitecto de decir, oye, pero ¿cuál es el sentido de esta norma? Porque en las ordenanzas, en las leyes, no hay ninguna norma. Como decía don Amador cuando yo le pregunté, ¿qué esta norma, qué sé yo? Pero dime tú, ¿qué norma tú crees que hay que eliminar de la ordenanza porque está de más? No fui capaz de decirle ninguna. Porque todas las normas tenían algún sentido. Y eso es lo importante, buscarle, bueno, ¿cuál es el sentido de esta norma? ¿Para dónde apunta? ¿Para qué se hizo? Claro, tú puedes decir, es que ya cuando se hizo, ahora ya está obsoleta, porque estas cosas son dinámicas y van cambiando, ¿no? Hay que cambiarla, conforme. Pero decir de que en su momento no tuvo sentido, la tenía, ¿ya? Entonces, esa es la cosa. Yo sigo insistiendo de que las caducidades de permiso tienen que reglamentarse en mejor forma, ¿ya? Estando en la ley, pero tiene que haber una consecuencia de la ordenanza, y creo que la única forma es cambiar la ley y eliminar ¿cuánto se llama? La automaticidad en la codicidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la caducidad es bastante drástica. La caducidad, ¿qué es lo que significa la extinción del derecho? La caducidad no admite prórroga. O sea, un permiso vence automáticamente a los 3 años. Y no dice vence el permiso, ¿eh? Dice caduca. O sea, se emplea el término caducar, que es distinto que vencer. ¿Ah? O un cheque, ¿cómo se llama cuando vence un cheque, un vencimiento un cheque? Bueno, pero no se dice caducó el cheque. Venció el cheque. Venció el plazo que lo puedes cobrar. Bueno, pero puede ser extendido. Si el mismo girador, ¿no es cierto?, extiende la vigencia del cheque y se puede cobrar. O sea, no se ha extinguido el derecho. Sin embargo, en la caducidad se extingue el derecho, no hay más. O sea, para usted recuperar su derecho tiene que entrar de nuevo por la misma puerta que entró la otra vez para sacar el permiso, tiene que entrar de nuevo. ¿Ya? Pero el permiso que te decía yo que tiene ese derecho se extingue. Eso significa la caducidad. ¿Ya? Correcto. Oye, Luis, bueno, voy a abrir primero no sé, la tribuna. Sí. Un poquito inestable mi internet. Voy a darle la palabra a los jóvenes que quieren hacer alguna consulta en particular o específico, pero además yo te pediría a ti que ante futuros arquitectas y arquitectos de nuestra facultad, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, ¿qué mensaje le puedes dar tú desde la perspectiva de tu ámbito profesional? Porque como bien lo señalaste tú, todas estas materias que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con estructuras, con
parámetros. Nosotros somos arquitectos, como dicen algunos, ¿eh? Nosotros dedicamos a hacer cosas relacionadas al arte, ¿eh? Al arte, a la belleza, en fin, a la demanda o a la necesidad de las personas que la ocupan. Pero estas materias que empiezan a aparecer, diríamos, cuando uno empieza el quehacer profesional, empiezan a ser como gatillantes y además muy complicadas de poder, diríamos, echarlo a la práctica, ya sea Claro. como ellos que van a partir en práctica profesional en oficinas de arquitectura, la cual las primeras cosas seguramente que uno hace son justamente esta cosa municipal, estudios de cabida, estudios Claro. de cupo. Me gustaría poder escuchar de parte tuya un pequeño mensaje para ellos, para que entiendan de que esta cosa no es por ser latero, no sé, por ser una materia muy árida, pero es fundamental, porque los permisos se tienen que aprobar para construirse. Claro. Desde el Mira, punto de vista de la legalidad. somos arquitectos, como dices tú, ¿eh? Somos arquitectos. Tenemos nosotros una capacidad de síntesis, ¿ya? Tenemos esa capacidad de síntesis que nos otorga la misma formación nuestra. Pretender, ustedes como jóvenes, aprenderse de memoria los libritos de la ordenanza, esto, del otro, y cuando se lo aprenden de memoria cambiaron. O sea, no tiene sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre van a estar para consulta. Si a ustedes les toca diseñar una escuela, un colegio, bueno, van a tener que recurrir a la normativa específica sobre esos colegios, se la van a aprender y qué sé yo. Pero ¿para qué se van a aprender todas las cosas de la ordenanza? No tiene sentido. Lo que sí tienen que aprender son los que yo he tratado de inculcar un poco, lo que son los principios. O sea, ¿dónde están insertas todas estas leyes? ¿Cómo están insertas? Este articulado de aquí está metido dentro de lo que es seguridad. ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso, nada más. No extiendan eso, porque uno si no se transforma, como muchos, lamentablemente, profesionales, arquitectos, en letristas, que llamo yo. Letristas. Leen cosas, listo, aquí está, mire lo que dice aquí. Sí, pero lea el título. Lea el título. O sea, usted me está pidiendo que yo tenga que cumplir, qué sé yo, no sé, por escaleras, como les mencionaba, qué sé yo, que no corresponden a lo que yo estoy haciendo. ¿Ah? O ven que por ahí canta algo, entonces no, tiene que. O sea, hay gente que ha llegado a exigir en profesiones, como unas mangueras de incendio para alguien que construyó una ampliación de una casa. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿en qué cabeza puede caber eso, digamos? ¿Ah? En una casa que hagan una ampliación para la pieza número 5, le exigen que tenga que cumplir con la red de incendio. O sea, es absurdo. ¿Por qué? Porque leyeron que había que tener red de incendio, pero no dice dónde, ni cuándo, ni a qué hora. Entonces, eso es lo fundamental. Yo creo que uno tiene que situarse en una situación como más arriba, aquí viendo la globalidad. Porque con la globalidad, entendiendo lo que les decía yo, esa dinámica entre el derecho público y el derecho privado, entre lo que significa la ley, cuando les mencionaba los niveles de la ley general, ordenanza de construcciones, reglamento, circulares. Porque hay una jerarquía. Hay muchas circulares en el ministerio que contienen errores, ¿ya? Pero hay que cumplirla. Lamentablemente hay que cumplirla. Sí se puede alegar respecto a esas circulares, ¿eh? Pero ¿qué vale más? ¿Lo que dice la ley o lo que dice la circular? No puede ser contradictorio para empezar, pero hay algunas que sí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, ¿ya? Esa jerarquía de la legislación, que es re importante, ¿ya? Ustedes cuando se le dicen algo en la ordenanza, inmediatamente dicen, oye, aquí me merece algo duda. A ver, vamos a ver qué dice la ley, pues, a ver cómo se desarrolló en la ordenanza los procedimientos y la parte, digamos, de las normas técnicas para cumplir con los principios, atribuciones, normativas que dice la ley. ¿Ya? Entonces, por eso que yo puse en la diapositiva al principio esa cosa, esos niveles, ley, ordenanza, normas técnicas. ¿Ya? No sé si les queda claro alguna pregunta, alguna consulta. No, está muy bien.
con las charlas que hemos tenido, como que de alguna manera hemos entendido que hay como una cierta, no sé si decirlo, enemistad, pero que no hay una como comunión entre los directores de obra y los revisores de obra. Pero al un poco entender como la charla y la información que nos llega, finalmente esto es como un efecto de que la normativa no establezca, por ejemplo, requisitos, o no establezca, porque por ejemplo el mismo formulario que hizo don Luis, lo hizo usted, y probablemente hay otros revisores que no lo tienen. Entonces, quizá esa falta como de precisión en la normativa hace que en el fondo lleguen distintos revisores con distintas calidades, quizá, y eso es lo que le molesta quizá a los directores de obra. No sé, esa es la impresión que me da como de esa tensión que hay entre estas dos como entidades. No sé si es así o qué me puede... Mira, si tiene en mucho de lo que tú has dicho, tienes razón, ¿ya? Porque fíjate que en los años que llevo yo, que son no sé cuánto, más de 20 años, no sé, como revisor, tal vez una vez o dos a lo más, un director de obra me ha llamado por teléfono y me ha dicho, oye, ven para acá, vamos a revisar ese proyecto que... Los directores de obra tienen la mitad de la experiencia que yo puedo tener o menos. Entonces, ¿cómo no va a ser valioso, no es cierto, eso? Entonces, y ven, tal vez, de que uno es parte de la contraparte, es parte de quien presenta, y como se produce una especie de disputa, oiga, usted está al otro lado del mesón y yo estoy acá, ¿ah? Cosa que no debiera ser tampoco, ¿ya? ¿Para qué decir cuando uno dice, no, yo voy a recurrir al ministerio para que me resuelva el tema? Porque existe la posibilidad, si aquí las resoluciones de una autoridad siempre tienen una reposición, ¿no es cierto? Que se llama en derecho una reposición, o sea, yo puedo pedirle, oiga, que reponga esto, y si no lo repone, entonces vamos a la instancia superior. La instancia superior, en el caso de los proyectos que se presentan y que son denegados, pueden ser, ¿no es cierto?, recurridos a la Secretaría Ministerial y después a la División de Desarrollo Urbano. ¿Ah? Entonces ellos actúan como segunda instancia y podrían obligar a la dirección de obra a otorgar el permiso en la forma que ha sido solicitado si la dirección de obra lo ha denegado, ¿no? Sin perjuicio de que pudieran también efectuar algunos sumarios si es que ven que hay una cuestión que va más allá, ¿no es cierto?, de una mala interpretación. Entonces, ese tema, digamos, se ve en los directores de obra. Por lo menos yo lo he apreciado siempre así, que lo consideran a uno como parte, como que, claro, como le está pagando a uno, el mismo el que lo contrata a uno es el mismo propietario que quiere, ¿no es cierto?, hacer su negocio, en muchos casos su negocio, ¿no es cierto? Estoy hablando entre comillas, porque en realidad él está resolviendo también un tema social, ¿ya? En muchos casos, ¿ya? Pero va a tratar a lo mejor de... En algunos casos, yo tengo experiencia de muchos otros empresarios que lo único que quieren es cumplir con todas las normas y no los dejan. Quieren cumplir con todo, ¿ya? Para no tener problema, ya. Si tienen que poner esto, pongamos eso, listo, ya. Bueno, pero en otros casos, la verdad que hay otros que tratan oye, hagámosle eso al director de obra. ¿Quién más que yo puede hacerle eso a un director de obra si me conozco toda la ordenanza y toda la ley, qué sé yo, y yo sé para dónde van a ir y para dónde no van a ir? No. ¿Por qué tengo que hacer eso yo? Pues entonces ya dejo de ser independiente. Soy revisor nomás, pero no independiente. ¿Ah? Yo soy independiente. Y así se los planteo yo a quienes, ¿no es cierto?, me contratan, porque la verdad es que podemos pasar algunas cosas ante la dirección de obra y pasan. Pero el día de mañana no van a pasar cuando un propietario se dé cuenta, ¿no es cierto?, que ese permiso que se otorgó, escucha, no cumple con lo que dice ahí, pues. No cumple con alguna normativa. ¿Mm? Eso, ¿ya? No, está... esto viene dado, Luis, porque como tú conoces a José Antonio planteó
varios temas a él como director de obra, muy generales también, porque no se trataba tampoco de acorralarlo, pero él habló de también la falta nuestra como arquitecto en la parte académica del aprendizaje de todos estos temas también, o incentivar, como tratamos en estos talleres, de que los jóvenes lo incorporen como parte de la materia en estudio, como todas, diríamos, y ser buenos profesionales, en definitiva, conocer, diríamos, y no plantear los proyectos ante el municipio esperando la respuesta y contestar la respuesta, y no ir a la génesis, como dices tú, diríamos. Cuando yo hago un proyecto y estoy haciendo un colegio, aparte de la forma, la función, tengo que ir a la normativa en forma inmediata, no puede ser después, diríamos, tiene que ser, va solidariamente al proyecto. Entonces, yo creo que por ese lado ya la pregunta de Fernando, porque dio a entender también de que habían ciertos revisores, diríamos, que no hacían bien la pega, ¿no? ¿Verdad? Aquí estamos con cosas. Es así. Bueno, no vamos a entrar en una polémica, sino que cada Claro, uno... claro, pero como en todos lados, pues, por otro lado también las otras contrapartes a veces también incumplen, o al final es un tema que uno tiene que buscar entender más o menos como el sentido que tiene cada actividad, cada oficio en el fondo. Y si uno le va a tocar hacer eso, entender cuál es el sentido, el propósito, y no derivar, porque es muy fácil derivar ahora viendo que hay al final hay escasez normativa, hay escasez de regulación. Entonces eso permite que en el fondo se pueda derivar o se pueda cambiar el enfoque a veces de ciertas Buscar labores. el resquicio. Claro, eso, en otras palabras eso, claro. Uno tiene que intentar ser como de una línea al final. Claro. En lo posible. Sí. Fernando, yo estoy de acuerdo contigo y además lo valido lo que señalas tú, porque nosotros en el caso de práctica profesional tenemos varios jóvenes, tanto arquitectas como arquitectos, en práctica en municipios, que también están haciendo la obra de revisores. Te fijas, le han dado misiones importantes como revisar un proyecto a un estudiante en práctica, imagínate. O sea, ¿con qué responsabilidad poner a la comuna de Zapallar, que está tan de moda? Nos tocó hace un par de años una alumna que estaba en la dirección de obra, practicante, feliz ella, corrigiendo el proyecto, o sea, validando la ordenanza, diríamos, haciendo la labor un poco de Luis, dentro del municipio, dentro del ente público, como dice. Entonces, para ustedes también es importante porque es un lugar de práctica interesante trabajar en una institución pública para poder desempeñarse mejor en el área privada. A lo mejor no pegarse tanto, pero sí conocer la dinámica interna, me suena adentro, diríamos, no me suena afuera. Y yo creo que también es válido. Yo creo que a ustedes que están después para tener que buscar sus prácticas, no lo desechen, no lo desechen. Ahora tenemos una niña en Requinoa, en la comuna, en la sexta región, entusiasmadísima, que ya no es solamente que está viendo cosas de la dirección de obras, sino que está metido en la gestión municipal, ya en proyectos, te fijas, los municipios han cambiado, ¿no? Te fijas, no todos, pero la mayor parte. Y que yo creo que tiene una función pública interesante también el hecho de conocer la normativa. No sé, ¿alguien más tendrá algún comentario, alguna duda, algún aporte? Yo, profe, tengo una pregunta. Digo. Profe, ¿qué pasa con la autoconstrucción y las personas que, por ejemplo, no tienen idea sobre pedir un permiso, poner el SIP, o pedir el SIP? ¿Qué le puede pasar a esas personas? Porque, por ejemplo, en las zonas rurales llaman a una persona y dicen a un maestro, hágame la casa y se la hacen, ¿no? Pero no pasa por regulación, nada. ¿Qué pasa con ello? A Luis, habla tú y después. Bueno, en las áreas rurales hay que sacar permiso igual, ¿ya? Es más simple, es más simple. En el caso de, en lo que son viviendas, también es simple. Estas casas de autoconstrucción habitualmente son casas que tienen menos de 100 metros cuadrados, de manera que tienen que acogerse a las obras menores, ¿ya? Y en las obras menores el trámite es más simplificado, ¿ya? Tienen que contar con el patrocinio de un profesional, ¿ya? Arquitecto. A no ser
que se acojan a la ley de autoconstrucción, pero eso ya es más complicado porque son autoconstrucciones que hoy día no están operando como operaron en algún tiempo en que los ministerios, el Ministerio de la Vivienda o las mismas municipalidades desarrollaban planos tipo para la autoconstrucción. No sé si te acuerdas, Jorge, y esa norma está vigente, ¿ya? Está vigente. Pero aquí día es la ley de construcciones que se simplificó en ese tema, especialmente de las viviendas de menos de 100 metros cuadrados, ¿ya? Pero mira, contestando un poco, digo, la pregunta de fondo que haces tú, de que Chile es un país autoconstructor, como casi toda Latinoamérica, digamos. Hay mucha construcción que se hace sin permiso. Sí. Y a lo mejor nunca van a obtener un permiso. Primero porque hay falta de fiscalización, lógico, no hay capacidad, digamos, ni siquiera para otras cosas tan mínimas como el COVID, menos para revisar, diríamos, construcciones de vivienda que son una necesidad social muchas veces. Por eso cada cierto tiempo, en zona urbana, los legisladores, nuestros legisladores, señores que están allá en Valparaíso, empiezan a implementar las famosas leyes transitorias, las leyes del mono que le llaman. Del mono. Tiene dos. Claro, es como una ley media perversa, porque es una ley que te permite muy fácil regularizar construcciones, pero a su vez actualiza la información de los terrenos a través de impuestos internos. Entonces muchas veces, no siempre, construcciones que estaban declaradas menores con todo este tipo de aumento de construcción por la ley del mono, que pagaba a través de un croquis, como el nombre lo indica, muy simple, a lo mejor empieza a pagar derechos de contribución e impuestos territorial que estaban exentos. Entonces yo creo que el Estado siempre anda buscando salidas para este tipo de casos, pero lamentablemente en sectores rurales es casi impracticable de que todo el mundo pueda cumplir con la normativa y sacar su permiso. Aunque como dijo Luis... Pero la pregunta clara es, bueno, ¿qué pasa con las personas que construyen? ¿Qué les pasa? No les pasa, la verdad es que no les pasa nada. No hay sanción respecto de quien construye sin permiso. La única sanción hay que si te pillan construyendo sin permiso, te van a paralizar la obra, te van a pasar una multa, ¿ya? Pero una vez que se terminó la construcción, ningún inspector por ahí anda viendo, oiga, usted tiene permiso, no tiene permiso, tiene permiso, no tiene permiso, ¿ya? Sino que el día de mañana, frente a algún trámite que tú tienes que hacer o estás vendiendo la propiedad, habitualmente las ventas de una propiedad se hacen a través de los bancos. Y de manera que para obtener el crédito del banco, el banco quiere que esté todo en regla. Uno de los principios básicos, ¿no es cierto?, de lo que es la tasación bancaria es que las cosas estén en regla, ¿ya? Si no está en regla, entonces no te va a poder financiar la parte que corresponde a la casa, sino solamente como que fuera un terreno pelado. ¿Entiendes? Y ese es uno de los problemas que tiene construir sin permiso o sin la recepción final después, ¿ya? Pero todo se puede regularizar, en definitiva. No hay limitación. Medio clarito. Gracias. Bueno, no sé si habrá alguna otra consulta. Si no es así, bueno, le agradecemos a Luis nuevamente la presencia tuya y tratar de mostrar tu experiencia a través de los años de circo que llevas en la gestión, diríamos, como revisor independiente. Ha sido muy provechosa porque abre un campo nuevo profesional a todos y a todas las arquitectas futuras que están en este curso, y ojalá que podamos tener en otra oportunidad. Así que muchas gracias, Luis. Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, para el resto, estamos acá con